Bueno, iniciamos entonces hoy. Tengan buen día todos. Nuevamente les saluda la profesora Marta Vázquez, Buen docente día. del área de Ciencias Naturales. Buen día, Cristian. El día de hoy vamos a mirar un segundo tema, ¿verdad? De la clase de Química 2, Unidades Químicas de Concentración, el curso 10º BTP en Contaduría y Finanzas. Vamos a ver el segundo tema, como les dije, vamos a finalizar el segundo parcial, ¿verdad? Previo a iniciar, siempre vamos a hacer lo que son, permítanme, siempre, ahí. Vamos a iniciar entonces con lo que son preguntas de exploración. Tenemos 3 preguntas, ¿verdad? En la presentación. La primera, que es un mol. Si ustedes se fijaron, ¿verdad? Y realizaron la guía número 1 que se les asignó, ¿verdad? La asignación número 1, perdón, y realizaron la parte número 1 de la guía, número 2, perdón, se fijaron de que había un ejercicio ahí donde les proporcionaban algunos datos y tenían que ustedes hacer ciertas conversiones, ¿verdad? Para convertir unos moles a gramos, ¿verdad? Les aparecían en moles. Entonces, ¿qué es un mol, verdad? Entonces, un mol, al igual que las magnitudes, si ustedes se fijan, por ejemplo, para medir longitud se utiliza lo que es la unidad de metro. Entonces el mol es una unidad para medir una sustancia química. Cuando nosotros queremos medir determinada sustancia química se utilizan los moles. Esa sería la primera pregunta. Y ya iremos desarrollando ejercicios donde iremos viendo de una forma donde nosotros logremos entender, ¿verdad? Realmente qué es un mol. Y como les repetía, es para medir una cantidad de una sustancia. Para eso se utiliza la unidad de mol. Y la segunda pregunta, ¿cómo se calcula el peso molecular de un compuesto químico? Para calcular el peso molecular también, si miraron el ejercicio, también ahí tenían que calcular el peso molecular. El peso molecular de un compuesto químico lo van a calcular primero identificando qué elementos están presentes en un compuesto. Por ejemplo, el agua, que la fórmula química es H2O, ¿verdad? Tenemos de H, el H es el hidrógeno, ¿verdad? Y dice H2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Verdad que hay 2? H2. Muy bien. Y O es el Dos. oxígeno. Ajá. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? 1. 1, ¿verdad? Entonces, es lo primerito que hacemos. Uno. Muy bien, identificamos qué elementos forman el compuesto químico. En este caso, el hidrógeno y el oxígeno. Y hay 2 átomos de hidrógeno y hay 1 de oxígeno. Ahora, luego nos vamos a la tabla periódica y buscamos cuál es la masa molecular. En la tabla periódica nos aparece como peso molecular, ¿verdad? Pero en realidad es la masa molecular. Ya miramos en física qué ocurre con el peso y masa, ¿verdad? La diferencia. Entonces, la masa molecular de un compuesto químico, si tenemos el hidrógeno y nos damos cuenta que la masa molecular del hidrógeno es 2, perdón, es 1, y multiplicamos los átomos de hidrógeno que tenemos, que 2 por 1, al final tenemos en total que la masa molecular del hidrógeno va a ser 2. Seguidamente buscamos lo que es la masa atómica del oxígeno. Y si ustedes se van a la tabla periódica, les aparece 15.99, al final lo aproximan y es 16, Sí, ¿verdad? Entonces multiplican el exacto. 1, muy bien, por 16. Y eso les da 16. Y le suman a eso los 2 gramos, perdón, que obtuvieron de lo que es el hidrógeno, y eso les da un total de 18. Entonces significa que la masa molecular del agua es de 18. Así se encuentra lo que es el peso, la masa molecular de un compuesto químico. Ya veremos más adelante un ejercicio donde miraremos de forma más detallada cómo encontrar la masa molecular de un compuesto químico. Y la tercera pregunta, ¿cómo se puede identificar el soluto y el solvente de una solución? En clase anterior miramos la diferencia entre soluto y solvente, ¿verdad? Y lo que era una solución. Nos dimos cuenta que la suma del soluto más la suma del solvente era la solución. Pero ¿cómo los identificamos? ¿Cómo diferenciamos qué es soluto y qué es solvente?
por lo general siempre el soluto se encuentra en menor proporción, en menor cantidad, y el solvente se encuentra en mayor cantidad. Y por lo general, el solvente universal que se utiliza es el agua. Y en algunos casos, en algunas reacciones químicas, se utiliza el alcohol, ¿verdad? Entonces, siempre lo que es el soluto va a ser el que está en menor proporción y el solvente en mayor proporción. Ahora, una vez que hemos elaborado las preguntas de exploración, vamos entonces a empezar con el tema. Unidades químicas. Cuando hablamos de unas unidades de concentración química, son las que se utilizan para calcular la cantidad de moles o equivalentes químicos de un soluto en una solución. ¿Cuáles son las unidades químicas de concentración? Las unidades químicas de concentración son las siguientes. La primera unidad de concentración que utilizamos es la molaridad. La segunda unidad química de concentración que vamos a utilizar es la molalidad. Miren que ahí hay una diferencia. Molaridad y molalidad. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Solo en la escritura, ¿verdad? Que una es molaridad y otra es molalidad. Pero allá, molaridad y molalidad, para que no la confundamos. Pero más adelante vamos a ver cuál es la diferencia y cuál es la definición. Y la tercera unidad de concentración química es la normalidad. Dígame, Cristian. No, le iba a decir que moralidad es el número de mol en los solutos. Digo yo. No he estado leyendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces la molaridad son los moles que tenemos. Ajá, ¿nos puede repetir la definición que dice usted? Aunque ya la vamos a ver más adelante. ¿Cuál era la definición de Es molaridad? el número de moles Ajá. el número de moles de solutos Ajá. en una solución. En una solución. Muy bien. Esa es la molaridad. Ahora, una vez que hemos mencionado lo que es las unidades de concentración química, entonces vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Y vamos a iniciar con lo que es la molaridad. Y se representa por la letra M mayúscula y, como nos dijo Cristian, es el número de moles de soluto por litro de solución. ¿Y cuál es la fórmula o ecuación química que utilizamos? La fórmula de ecuación química es M mayúscula, ¿verdad? S es igual a moles de soluto. Si lo observan ahí en el cuadrito azul, ¿verdad? Moles de soluto en litros de solución. Luego, si se fijan, ahí tenemos un primer ejemplo, ¿verdad? Ejemplo número 1. Y dice en el ejemplo número 1, se disuelven 2 moles de una sustancia en 2 litros de solución. ¿Cuál es su molaridad? Entonces, para nosotros poder encontrar lo que es la molaridad, ya tenemos la fórmula, pero previo a eso, vamos a iniciar identificando cada uno de los datos. Ese es nuestro primer paso. Datos. ¿Cuáles son los moles de soluto? ¿Cuáles son, jóvenes? 2 moles, ¿verdad? ¿Y cuáles son los litros de solución? 2 litros. 2 litros. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos los datos, ¿verdad? Moles de soluto, litros de solución, que son 2, escribimos acá también, ¿verdad? La M mayúscula y 2 signos de interrogación para indicar qué es lo que queremos encontrar, la molaridad. Vamos al paso número 2. En el paso número 2 vamos a escribir la fórmula. Molaridad igual a moles de soluto entre litros de solución. Una vez que hemos escrito la fórmula, vamos a sustituir los datos y se van a realizar los cálculos correspondientes. Escribimos los 2 moles donde dice moles de soluto y seguidamente los 2 litros donde dice litros de solución. Hacemos los cálculos correspondientes, que en este caso es una división 2 entre 2 y eso nos da 1. Nos queda que al final es un mol sobre 1 litro de solución, que al final eso se escribe como 1M, que es 1 molar, que se puede llamar 1 molar, ¿verdad? Entonces la molaridad de ese compuesto es de 1. Ese sería el primer ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. O vamos entendiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bueno, estamos bien, profe. Bueno, vamos a una segunda concentración donde miraremos otro ejemplo. Entonces vamos a ver
la segunda unidad de concentración química. En este caso es la molalidad. La molalidad se representa por la letra M minúscula. ¿Y qué es la molalidad? La molalidad es el número de moles de soluto que están disueltos en 1 kilogramo de disolvente. ¿Cuál es la diferencia entre esta concentración química y la anterior? Que piden kilogramos. Exacto, que aquí siempre utilizamos los moles de soluto, pero en la parte de acá del denominador donde vamos a dividir, eso, ahí utilizamos el dato de lo que es kilogramos de, pero no de una disolución, sino que del disolvente o también llamado solvente, ¿verdad? Entonces vamos a dividir los moles de soluto que están disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Y la fórmula, si se fijan, para molaridad se utiliza la M mayúscula y para molalidad se utiliza la M minúscula. Entonces esta es la fórmula o ecuación química que vamos a utilizar, moles de soluto entre kilogramos de solvente. Miramos ahí un primer ejemplo. Ejemplo número 1. Calcular la molalidad de una solución que contiene 20 gramos de C12, H22 o 11 en 180 gramos de H2O. El H2O ya sabemos que es agua, ¿verdad? Y este compuesto que tenemos aquí comúnmente es el nombre, y el nombre común sería la sacarosa. Es decir, sería la fórmula de un azúcar, del azúcar. Solo para conocimiento general, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Primero, vamos a partir identificando los datos. Paso número 1. A ver, ¿cuáles son los moles de soluto que tenemos? ¿Aparecen en el ejercicio? ¿Lo miran o no aparecen? Este se parece al ejemplo. Los 20 gramos. Aparecen, pero lo que es 20 gramos. Se parece al ejercicio, como les había dicho, de la guía número 2, que se les había dejado en unidades de concentración de físicas. Entonces vamos a escribir 20 gramos. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos 180 ¿qué? Gramos de H2O. ¿Y qué es el H2O? Agua. Es agua, pero Agua. en este caso, ¿qué está representando? ¿Qué representa? El solvente, ¿verdad? Y recuerden que es el solvente o también se le llama disolvente. Es el disolvente universal, porque la mayoría, si ustedes se fijan, la mayoría de las cosas se van a diluir ¿en qué? En agua. Nosotros queremos preparar, ¿verdad? Una bebida, por ejemplo, una limonada o cualquier refresco, utilizamos agua, ¿verdad? Si queremos preparar una sopa, utilizamos agua. Entonces, por eso el agua se conoce como un disolvente universal, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos aquí ya identificado los datos, Y ahorita por pandemia. Alcohol. No, pero eso no. Tal vez para las manos, para hacer gel, ¿verdad? Antibacterial. Entonces, tenemos los moles de soluto, que sería, en este caso, representado por 2 signos de interrogación. ¿Por qué razón? Porque no tenemos los moles de soluto. Seguido de la masa del soluto, que ustedes ya identificaron que era 20 gramos. Y seguido los gramos del solvente o disolvente, que es 180 gramos. Y tenemos ahí lo que es la molalidad, que la molalidad es lo que deseamos encontrar. Entonces ahí vamos a escribir 2 signos de interrogación. Ese es el paso número 1. Paso número 2, vamos a convertir los gramos del solvente a kilogramos. Recuerden que en la fórmula nos pide que los kilogramos que el solvente o disolvente debe estar en kilogramos. Entonces lo convertimos. Buscamos la unidad, multiplicamos la unidad de conversión, 180 gramos, sabemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Cancelamos las unidades de gramos y hacemos la división. Aquí es una multiplicación, ¿verdad? 180 por 1, al final les da 180 entre 1000 y eso da 0.18 kilogramos. Ya tenemos, díganme. No. Ya tenemos lo que es convertido, lo que es los gramos de, sí, la conversión. Los gramos del solvente los tenemos en kilogramos. El paso número 3, vamos a determinar la masa molecular del soluto, revisando el valor de cada elemento en la tabla periódica. ¿Se recuerdan la pregunta número 2? Preguntas previas. Aquí vamos a ver cómo, y el ejemplo que les di del H2O, ¿verdad? ¿Cómo encontrar la masa molecular? Aquí vamos a ver cómo encontrar la masa molecular de este compuesto químico, de la sacarosa, ¿verdad?
Entonces veamos. Primero, como les dije, identificamos qué elementos trabajan en este compuesto químico, qué elementos forman el compuesto químico. En este caso, carbono, si se fijan, este es hidrógeno y luego oxígeno, ¿verdad? Entonces los escribimos acá, carbono, hidrógeno, oxígeno. Luego escribimos cuántos átomos acompañan, el número de átomos que acompañan a cada elemento. ¿Cuántos átomos acompañan al carbono? Es el subíndice que aparece acá, ¿verdad? ¿Qué número tiene el carbono? Si se fijan acá, el 12. 12. Si buscan en la tabla periódica, la masa atómica del carbono es 12. Recuerden que la masa les aparece en la parte superior derecha de la tabla periódica y siempre ahí les aparece representada, ¿verdad? Por lo general les aparece en color rojo. Luego van a identificar cuántos átomos tiene el hidrógeno. Díganme. Cuando aparezca, por ejemplo, así, como dijo, por ejemplo, en el mercurio, que son 200.59, ¿se puede dejar en 200 o en 201? 200.59. Lo aproximan a, ¿Sí? si les aparecen 200.59, 201, ¿verdad? Porque les aparece un 5 después del punto, ¿verdad? Ustedes siguen las reglas de conversión, ¿verdad? Entonces, sí, y por lo general en química, en la masa, casi siempre se utiliza que si aparece un 5, ¿verdad? Una unidad después del punto que es 5 o mayor que 5, se aproxima a la siguiente cifra, ¿verdad? Para algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene 22. Entonces, como el hidrógeno tiene 22, en este caso, lo van a multiplicar, lo van a escribir acá, que es el número de átomos, multiplicar por la masa. Si se fijan, la masa del hidrógeno es 1.0079, ¿verdad? Entonces, como hay un 0 después del punto, lo dejan en 1. Multiplican 22 por 1 y les da 22. Seguidamente, ¿cuántos átomos acompañan al oxígeno? ¿Sí se fijan? 11. 11, ¿verdad? Entonces multiplican lo que son los 11 por la masa del oxígeno. Y la masa del oxígeno, recuerden que es 15.99, ¿verdad? Entonces se aproxima a 16, multiplican 11 por 16 y eso les da a 176. Ahora, para tener la masa molecular, se suma la masa de cada uno de esos elementos, ¿verdad? 144 más 22 más 176. Y eso al final les da 342 gramos sobre mol. ¿Por qué escribimos gramos sobre mol? Eso significa que en este compuesto químico van a haber 342 gramos por mol. Ahora, una vez que hemos encontrado la masa molecular, vamos al paso número 4, vamos a calcular los moles de soluto. Y para calcular los moles de soluto, escribimos los 20 gramos de soluto, ¿verdad? Que es la masa del soluto. Por, como ya encontramos el factor de conversión, sabemos que en un mol, vamos a escribir un mol acá, hay 342 gramos. ¿Por qué escribimos los 342 gramos en el denominador? Para poder cancelar las unidades de gramos. Cancelamos las unidades de gramos y seguidamente hacemos la conversión. 20 por 1 les da 20 y luego lo dividen entre 342. Y eso les da un total de 0.058 moles de C12H22O11. Eso sería el paso número 4 donde hemos encontrado los moles de soluto. Y como ya tenemos los moles de soluto, ya podemos encontrar la molalidad. Y para encontrar, vamos a reemplazar la fórmula para encontrar la molalidad. Que la fórmula es M minúscula, moles de soluto, entre kilogramos de solvente. ¿Qué datos vamos a utilizar? Los que tenemos acá, 0.18 kilogramos y 0.058 moles. Entonces sustituimos, ¿verdad? 0.058 moles entre 0.18 kilogramos. Hacemos la división y eso nos da al final que es 0.32 moles sobre kilogramos, que es lo mismo que podemos decir 0.32 molal. La molalidad de la solución es de 0.32. Hemos visto, ¿verdad? Un segundo ejemplo donde nosotros calculamos, en este caso un primer ejemplo para molalidad, ¿verdad? Pero un segundo ejemplo de todo el tema. Entonces, donde encontramos la molalidad de un compuesto químico. En algunos casos, jóvenes, no es necesario que ustedes hagan todas estas conversiones porque de repente el ejercicio les diga, encontrar la molalidad de un compuesto químico de 5 moles de, digamos, de HCl, disueltos en 100 kilogramos de disolvente. Entonces, ustedes
sustituirían la fórmula y realizarían el ejercicio. Pero en este caso, el ejercicio se les plantea de esta forma para que nosotros apliquemos lo que es calcular la masa molecular y encontrar moles. Vamos a la tercera unidad de concentración química. La tercera unidad de concentración química es llamada normalidad. ¿Y qué es la normalidad, jóvenes? Es el número de equivalentes químicos, que se representan los equivalentes químicos como EQ, en un gramo de solutos contenidos en un litro de solución. Los equivalentes químicos son la cantidad de sustancias que reaccionan para producir un mol de un producto, ¿verdad? Entonces miremos las fórmulas. La primera fórmula, si se fijan, N es igual, que N es N mayúscula, ¿verdad? N es igual a N minúscula. Aquí va con un, eso es para indicar el número, ¿verdad? Un número de equivalentes. Entonces, entre paréntesis les aparecen equivalentes. Esto no significa resto, significa número de equivalentes en un gramo de soluto, ¿verdad? Entre litros de solución. Así se encuentra lo que Profe. es, dígame. Yo tengo la guía y a mí me parece M. Entonces es N. N, es N, sí. Sí, les iba a enviar la Ok. guía nuevamente porque yo revisé eso, pero digo, cuando les dé la clase voy a hacer la aclaración. Muy buena observación, gracias, Cris. Entonces es N, Ok. joven. N. Entonces aquí N mayúscula, que es normalidad, y aquí les aparece lo que es el número equivalente, como les dije, entre litros de solución. Pero ¿cómo nosotros encontramos los equivalentes? El número equivalente. El número equivalente se encuentra gramos de soluto entre los equivalentes. Pero hay otra cosa. ¿Cómo encontramos ahora los equivalentes? Una cosa es número de equivalentes y otra es equivalentes. Ahora, ¿cómo encontramos estos equivalentes? Para encontrar esos equivalentes, para calcular el equivalente químico de un soluto, se debe tener en cuenta si este es un ácido o es un hidróxido. Se debe utilizar la fórmula según corresponda. Entonces acá tenemos dos fórmulas más. Esas son para encontrar estos equivalentes, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un ácido, que recuerden que nosotros ya miramos sus compuestos químicos, ¿verdad? Entonces dividimos peso molecular entre el número de átomos de hidrógeno que tiene el ácido, ¿verdad? Por ejemplo, si es el H2SO4, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en el H2SO4? 2. 2, ¿verdad? Entonces, como hay 2, utilizaríamos el peso molecular de lo que es el H2SO4 dividido entre el número de átomos de hidrógeno. Ahora, para encontrar los equivalentes de una base, hacemos lo mismo, solo que en este caso vamos a escribir el número de grupos de OH, por ejemplo, el NaOH. ¿Cuántos átomos de OH hay en el NaOH? Que es el hidróxido de sodio, NaOH. NaOH. 1. Hay uno, ¿verdad? Entonces, como hay uno, escribiríamos el peso molecular del NaOH entre el número de OHs que haya en esa base. Eso sería solo para encontrar los equivalentes. Y una vez que nosotros encontramos los equivalentes, vamos a dividir gramos de soluto entre equivalentes. Una vez que hemos encontrado el número de equivalentes, vamos a dividir el número de equivalentes entre litros de solución. Veamos entonces un ejemplo. Ejemplo número 1, ¿verdad? Con esta concentración química. Calcular la normalidad de una solución de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico HCl, ¿verdad? Que contiene 100 gramos de soluto en 3 litros de solución. El peso molecular del HCl igual a 36.5 gramos sobre mol. Igual, si se fijan, esta masa molecular ya se la dan en el ejercicio, ¿verdad? Que se encontró, ¿verdad? De la masa atómica del hidrógeno con la masa atómica del cloro, ¿verdad? Si se fijan ahí, ya les dan ese dato, entonces ahora vamos a identificar los otros datos. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la normalidad? Nos pregunta el ejercicio. Como no la tenemos, vamos a escribir dos signos de interrogación. ¿La masa del soluto de cuánto es, jóvenes? ¿Del ácido clorhídrico? 100 gramos. 100 gramos, ¿verdad? ¿Y el peso molecular del HCl o ácido clorhídrico de cuánto es? Si se fijan, ¿es de cuánto? 36. 36, ¿qué? 36.5. Gramos sobre mol, ¿verdad?
Y lo que es el volumen de la solución es de ¿cuánto? 3 litros, ¿verdad? De solución. Una vez que tenemos los datos, entonces nosotros seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso vamos a verificar si el compuesto es un ácido o es una base. Y como en este caso, ¿qué dicen ustedes? ¿Será un ácido o una base? Un ácido. Un ácido, ¿verdad? La palabra lo dice. Y aparte que si acá tuviéramos un OH, ¿verdad? Ya sabemos que es una base, que lo tuviéramos acá al final. Pero si se fijan, solo dice HCl, entonces es un ácido. Entonces ya sabemos que es un ácido. Como es un ácido, vamos a aplicar la fórmula que les mostré anteriormente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los equivalentes del ácido y eso se encuentra con el peso molecular que nos da el ejercicio dividido entre ¿qué? Entre el número de átomos de hidrógeno. ¿Cuánto es el número de átomos de hidrógeno? Si se fijan ahí, 1. Entonces dividimos el peso molecular, vamos a sustituir en la fórmula, que es de 36.5 gramos sobre mol, entre 1. Y eso nos da 36.5 gramos sobre mol. Ya tenemos los equivalentes de ácido. Una vez que hemos encontrado los equivalentes de ácido, vamos a encontrar ahora el número de equivalentes. Al tener el número de equivalentes de ácido, procedemos a determinar el número de equivalentes. Y el número de equivalentes se encuentra gramos de soluto. ¿Cuántos son los gramos de soluto, jóvenes? 100 gramos, ¿verdad? 100 gramos. 100 gramos. ¿Y cuánto es el número de equivalentes que encontramos acá? Del ácido. ¿Cuánto es el equivalente del ácido? Si se fijan, 36.5 36.5 gramos sobre mol, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Sustituimos los 100 gramos entre los 36.5 gramos sobre mol. Y eso nos da un total, cancelamos los gramos, ¿verdad? Nos da un total de 2.74 moles. Ya hemos encontrado el número de equivalentes. Entonces ahora que hemos encontrado el número equivalente, vamos al paso número 4. Al tener el número de equivalentes, entonces procedemos a determinar la normalidad. Y la normalidad se determina número de equivalentes gramos de soluto entre litros de solución. Tenemos la fórmula, sustituimos los datos y realizamos los cálculos correspondientes. ¿Cuánto es el número de equivalentes que encontramos? ¿De cuánto es? ¿2 puntos cuánto? 2.74 moles. 24 moles. Y lo dividimos entre los litros de solución. 2.74 mol. Sí, muy bien. Entre 3 litros. Y eso nos da un total de 0.91. Significa que la normalidad de la solución es de 0.91. O podemos decir 0.91 normal. Por lo general las unidades de concentración se les puede llamar molar, normal y molar. Entonces, miremos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Profe. Dígame. Sí, tengo una. Dígame. Bueno, no hice primero. Gracias. Siempre tenemos que buscar todas las fórmulas. Usar todas las fórmulas de normalidad. En normalidad, sí. En normalidad, a menos que la normalidad nos diga en alguna parte del ejercicio, nos diga, ya nos den directamente, nos diga el número de equivalentes de tal compuesto químico y ya nos den así, es 2.20, un ejemplo, moles. Pero por lo general en estos ejercicios siempre en normalidad se hacen todo ese procedimiento. Y su consulta. Bueno. Gracias, profe. A la orden, Eunice. ¿Y la suya, Cris? Mi consulta es en la anterior, donde multiplicó usted el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los moles, que multiplicó 12 por 12, ese 12 ¿dónde lo sacó? Y el 1 y el 16. Esa es la masa atómica que les dije que les aparece en la tabla periódica, ¿verdad? En el lado superior derecho de la tabla periódica, ¿se recuerdan? Que era la masa atómica. Sí, sí. Cuando estudiamos Sí. también el primer parcial lo que eran número atómico y masa atómica. ¿Se acuerdan? Que representaba Sí, no, por ahí. ahí le entiendo, pero ¿por qué lo multiplica por 12? 12 por 12. Se multiplica porque, digamos, hay 12 átomos de hidrógeno. En ese caso, 12 átomos de hidrógeno era, o de carbono, ¿verdad? De y carbono. Se multiplica por 12 porque la masa del carbono es 12. Ah, ok. Y el hidrógeno es 1. Ahora sí, entendí. Sí. Entonces, una vez que hemos aclarado, vamos a ver un resumen, ¿verdad?
La molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto en litros de solución. Una concentración molar puede usarse para realizar conversiones entre la masa, ¿verdad?, de un soluto, y también podemos realizar conversiones en el volumen de la solución, ¿verdad? Ahora, la molalidad o concentración molar, lo que les decía que también se le llama molar, molar y normal, ¿verdad? En este caso, o concentración molar es el número de moles de soluto que están disueltos en un kilogramo de disolvente o solvente. La molalidad tiene la ventaja de ser medida con mayor precisión, ¿verdad? Ya que no se considera el volumen de la solución. Si se fijan en molalidad utilizamos, pero lo que es kilogramos en vez de volumen, ¿verdad? Y la normalidad o concentración normal de una solución es el número de equivalentes químicos o equivalentes gramos de soluto por litro de solución. La normalidad se mide la concentración de una disolución de manera similar a la molalidad. Si se fijan, de manera similar, porque nosotros ahí trabajamos en lo que es, en la parte de abajo hablamos de una disolución, ¿verdad? En la parte del denominador de una solución, litros de solución y litros de solución. Eso sería en el resumen, ¿verdad? Ahora miremos cuál es la asignación. En la asignación van a continuar trabajando con la guía número 2. Los 4 ejercicios restantes, ¿verdad? El primero, que es calcular la molaridad que se disuelve en 3 moles de una sustancia en 4 litros de solución. ¿Qué ocurre ahí? Ustedes tienen que identificar, ¿verdad?, qué datos tienen y cuál es la fórmula a utilizar. ¿Cuál es la fórmula de molaridad? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan cuál? Moles de soluto entre litros. Ajá, muy bien. Entonces ahí van a dividir moles de soluto entre litros de solución. Ahora el ejemplo número, que sería en este caso el ejercicio número 6, que es el siguiente, calcular la molaridad de una solución que contiene 2 moles de soluto en 5 kilogramos de solvente. ¿Cuál es la fórmula para calcular molaridad? Moles de soluto entre kilogramos de solvente. Muy bien, entonces ya les dan, miren los datos, entonces van a hacer ahí lo que es la sustitución de la fórmula, dividir los moles de soluto entre los kilogramos de solvente. Y en el ejercicio número 7, que es el siguiente, calcular la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio en 700 ml de solución. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Sería un ácido o una base? Base. Es una base porque les dice hidróxido, se escribe OH. ¿Y cuántos equivalentes en este caso hay de la base? Hay 2, ¿verdad? Entonces tienen que guiarse del ejemplo que les di en normalidad, ¿verdad? Para convertir los equivalentes, seguir los mismos pasos, solo que en este caso están hablando de una base. Y aquí en los ml, ¿cómo los deben de dejar? ¿Los deben dejar en mililitros o los deben de convertir a litros? A litros. A litros, ¿verdad? Es lo único diferente que tiene el ejercicio anterior, que es una base, pero los equivalentes igual son 2, y que está en mililitros y lo deben de convertir a mililitros. Y el ejemplo número 8, ¿cuál es la molaridad de una solución que contiene 63 gramos de NaCl en 3 litros de solución? ¿Qué ocurre ahí con la molaridad? ¿Qué van a hacer con estos 63 gramos? Si no están en moles, deben de ¿qué? Convertirlo a moles, ¿verdad? Entonces van a convertirlo a moles, y una vez que lo tienen en moles, ¿verdad? Buscando la masa molecular, ¿verdad? De la masa del sodio y la masa del cloro, sumando esas masas, y al final convirtiendo a moles y luego sustituyendo en la fórmula para encontrar la molaridad. Bueno, eso sería la asignación, ¿verdad, jóvenes? Por el día de hoy, ¿verdad? Y hemos terminado, ¿verdad? Con el segundo tema de Química 2, el segundo parcial. Entonces, no sé si hay otra consulta hasta ahorita o nos quedó claro cada uno de los ejercicios y el tema. Sí, profe. ¿Estamos bien todos? Solo en aquella, pero sí. Igual cualquier consulta, como les digo, me pueden escribir al WhatsApp en privado, que ahí les atenderé. A veces si me escriben les envío algunos videos o desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Estamos para servirles. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y nos veremos hasta la próxima. Igual, miren, ya deben de ir estudiando, ¿verdad? Para el examen, ¿verdad? Que ya como ya terminamos el segundo tema, perdón, entonces ya están próximos los exámenes, ¿verdad? Para realizarse, ¿verdad? Entonces, estudiando
y cualquier consulta estamos a la orden. Si alguien por alguna razón no ha podido entregar sus trabajos, entonces me puede escribir al WhatsApp privado, ¿verdad? Y si no le entiende, como les digo, también me pueden escribir. He ido revisando los ejercicios de algunos. Miren, en la plataforma también les reviso, solo que miro que en la plataforma algunos como que cuando cargan no está muy legible. Me he fijado algunas tareas y como les digo, tienen que consultarme, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Y la han subido después de tiempo. Si no la pueden subir, me pueden decir, profe, mire que no pude subir la tarea, la voy a subir después. Y yo les voy revisando y haciendo las correcciones ahí, ¿verdad? Porque ya si la suben después, entonces es más complicado, ¿verdad? Por lo de las correcciones, ¿verdad? Pero cualquier consulta